te golpeó la mente. Y en más de una oportunidad a mí me ha acontecido eso, o sea, en la necesidad de querer recibir una rema, una palabra del Señor, en un momento determinado leyendo las Escrituras, ¡pum!, asoma y tú dices, esa es una palabra de Dios para mi vida. Y en otras oportunidades Dios envía estos recaditos divinos, estas remas, ya en las cuales Dios de pronto te encuentra en una situación y te da esta palabra, ¿no? Esta palabra, porque Dios me ha hecho olvidar de mi aflicción. Hermanos, si nosotros consideramos el peso de la palabra que nuestro hermano nos dio, no habría necesidad de predicar ahora. Es tan poderosa, meditaba en todo lo que José vivió. ¿Cuántos saben lo que José vivió? Hermano, para olvidarse de algo así. Recién estaba conversando con una persona X, ¿no? No vamos a mencionar porque el mundo es chico. Y no vamos a armar pamento aquí ni chimento, ¿no? Para nada. ¿Está? Y estaba conversando con una persona X en un lugar X, en una situación X, ¿ya? Y estábamos hablando y de pronto yo la miro y ella estaba recordando, ya dije ella, pa. Y estaba recordando una escena de su infancia que le marcó profundamente su vida. La habían invitado, ¿cierto?, para ser parte de un matrimonio. Era ella la que iba a llevar las florcitas. ¿Viste el niño? La niña que va a llevar las florcitas del matrimonio. Al final, a último momento, le dijeron, tú no, sino que va a ser otra niña. Esta mujer ya tiene como 40 años y nunca ha podido olvidar la situación que le pasó en su infancia. Y no puede perdonar. Y tú dices, pero eso es una pavada. Pero para un niño no era una pavada. Y qué difícil se le hace a una persona olvidar cosas. Y cuando José dice, Dios me ha hecho olvidar en la tierra de mi aflicción, hermano, yo me quedo pero paralizado. Con toda la experiencia, a mí me hacen menos que la nada misma. Oye, amigo, olvidar me cuesta, hermano. Les prometo que me cuesta. Entonces, estas remitas, estas palabritas que de pronto fluyen y llegan así como una espada, usted tiene que tener su mente tan, pero tan atentas. Porque pasan, se van, o sea, alguien te las dice y si vos no estás atento a recibirla, se te fue. Porque la segunda parte te habla de prosperidad. Esa sí que les gusta. Y me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Pero antes me hizo olvidar. Es difícil ser prosperado en la tierra de aflicción si nosotros no olvidamos. Pero son regalitos, son tesoritos, son perlitas. Perlitas que si usted quiere entender a Dios, porque hay gente que dice, yo quiero entender a Dios, yo no entiendo a Dios, yo quiero que Dios se revele, pero Dios te manda esos regalitos, esas palabritas, y uno tiene que estar pero tan atento, porque hay algo que Dios quiere transmitir a tu vida. Hace unos años atrás, varios años atrás, andábamos por allí por el lago Merín, paseando con mi esposa y nos pusimos a orar porque no sabíamos todavía si nos veníamos a Uruguay o no nos veníamos, si era de Dios o no era de Dios. Y de pronto mientras íbamos caminando, el Señor trae una palabra a mi mente. ¡Pum! Y la palabra dice, habitarás casas que no edificaste, beberás de pozos que no cavaste y comerás de frutos que no plantaste. Una tremenda palabra, hermano. Nunca la olvidé. Hace 3 días atrás estábamos en el lugar nuevo, ¿no?, que estamos por comprar. Y estábamos orando y de pronto un joven que no tenía ni la menor idea de lo que Dios me había hablado pero montones de años atrás, llega con un plato. Y ese plato traía unos frutos que eran los frutos de ese lugar, que estaban allí, que nosotros no los plantamos, otros los plantaron, estaban ahí. Incluso hicieron mermelada, hicieron cositas, ¿no? Y de pronto llega y me dice, yo sentí en mi espíritu que el Señor me decía que te presentara este plato. Él no sabía absolutamente nada.
de lo que significaba de que yo iba a comer del fruto de la tierra. Pero son tesoritos. La gente quiere oír a Dios, pero cuando Dios le está enviando el mensaje, la gente como que no capta, se le va. José tuvo que esperar tantos años para ver, cierto, que se cumpliera esa palabra del sol y la luna y las estrellas. Y cuando él ve a sus hermanos postrados delante de él, él entiende lo que Dios le había hablado hace tantos y tantos años atrás. Y yo creo de todo corazón de que la presencia del Espíritu Santo está aquí. Y yo creo que Él tiene una rema y la palabra es la que produce la sanidad. Es la palabra la que produce la liberación. No es el predicador. Es la palabra que viene del corazón de Dios la que puede producir el milagro que usted está buscando. ¿Me está escuchando? Es la palabra, ¿cierto?, que produce fe en el corazón, la que puede hacer el milagro. Si tú estás buscando un milagro, o si tú estás dudando de un milagro, si tú no crees en los milagros, tú necesitas oír a Dios. ¿Sabías tú que Dios aún se le manifiesta a las personas más incrédulas del mundo? Se les manifiesta. Yo te digo, yo doy testimonio de eso. Yo era el tipo más incrédulo del mundo. Yo quería creer, pero no tenía evidencias que exigieran un veredicto de que Dios existía. Pero quería de todo corazón, pero me costaba creer. Hasta que un día alguien me habló y me dijo: Daniel, la única manera de entender a Dios es a través de buscar las cosas espirituales. Pero tú las buscas de una manera equivocada. Te has metido en la brujería, te has metido en el satanismo, te has metido en lo oculto. Estás en el sentido equivocado. Si tú realmente quieres tener un encuentro que traiga paz a tu vida, sigue buscando las cosas espirituales. Pero la única respuesta es Jesús. Y cuando Él dice eso, ¡pum!, como que una tela cayó de mi mente y empecé a entender lo que antes no entendía. Empecé a captar lo que antes no captaba. Empecé a comprender que yo tenía que dar pasos hacia el milagro. Que yo tenía que dar pasos para que Él me explicara de en qué consistía la vida. Y en eso llevo los últimos 23 años, dando pasos para tratar de entender a Dios, porque hay cosas que todavía me cuesta entenderlo. Te lo digo de corazón, quizá alguno ya está capacitado, ha pasado por el instituto y ya se graduó en entender a Dios. Yo todavía estoy en pañales. A veces me pongo a pelear con Él. No sé si usted alguna vez peleó con Dios. ¿Peleaste alguna vez con Dios? ¿Cierto que sí? Siempre gana Él. Como dirían los hermanos brasileños, no da yaito, hermano. Él siempre gana. Y meditando un poquito en esto también, no volviendo al mensaje de ayer, en la historia de David allí en la cueva de Adulam, y tratamos de hacer un paralelismo con la iglesia, ¿no? No sé si se dieron cuenta ayer, algunos ya se sentían en la cueva de Adulam acá. Yo no quiero llamar a la iglesia como la cueva de Adulam, aunque bien le haría, ¿no? ¿Sí? Si Dios nos envía los heridos, las prostitutas, los borrachos, ¿qué va a hacer esta iglesia? ¿Los va a dejar entrar o no? Salieron un poco, ¿no? ¿Estamos preparados para recibir ese tipo de personas? Porque mire que en el barrio, aquí entre nos, en el barrio en que vivimos, no hay gente muy santa, que digamos. Y para recibir ese tipo de personas tenemos que estar dispuestos, ¿o no? ¿Amén? Yo quiero ponerte un ejemplo, ¿ya? Y es como el punto número 2 de lo que hablamos ayer. Ayer hablábamos mucho de la familia de David, ¿cierto? Y del poder de derribar gigantes, de la capacidad que uno tiene de seguir a un hombre que hay algo sobrenatural en él. ¿Ya? Pero cómo Dios mira a los menospreciados, cómo Dios mira, ¿cierto?, a los amargados y a los endeudados. A ver, vamos a hacer un sondeo rápido. ¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de deuda? Levanten la mano, los que tengan.
Misericordia, hermano. Vamos a orar por algún milagro financiero. Amén. ¿Viste? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. La pastora los tiene identificados. Muy bien, quiero que abran sus Biblias en el libro de Juan. Pero no se olviden, ¿cuántos estuvieron ayer en el mensaje de ayer? ¿Ya? Es como una continuidad de lo que estamos hablando. Es algo nuevo, pero continuo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11. Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11. La verdad es que este hermano me sorprende, porque en varias iglesias que he estado tengo que estar esperando, así como para que lo busquen, para que lo encuentren. Y este hermano está pero pila y ¡pum! Ahí está. Hay gente con gracia para esto. Yo hasta para escribir un correo, hermano, ¿dónde está la O? Se lo paso a mi hija pequeña. Muy bien, póngase de pie, porque después va a estar como 2 horas sentado. Ups. Tranquilo, como yo siempre lo he dicho, soy una persona de pocas palabras, como todos los pastores. Se ríe el hermano. ¿Qué pensarán, no? Ok, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y por la mañana volvió al templo. ¿Quién volvió al templo? Jesús, muy bien. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiénes trajeron a esta mujer? Ya, los escribas y los fariseos, no se olvide de eso. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se cansó Jesús, ni me imagino la cara que puso, se endereza y les dijo, a algunos pecadores les gusta esta palabra, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Nunca te dio curiosidad lo que estaba escribiendo? Versículo 9. Pero ellos, al oírlo esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezóse Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. ¿A cuántos de ustedes les gusta este pasaje? ¿No te parece lindo? Quiero que cierres tus ojos porque quiero orar antes de exhortar la palabra. Señor, qué maravilloso pasaje, qué expresión de tu amor, qué grandeza de tu venida aquí en la tierra, Dios, para restaurar con tus palabras la vida de una mujer que estaba bajo el peso de la condenación. Señor, en esta noche pedimos que los cielos se abran
Señor, pedimos que ángeles ministradores puedan ministrar nuestras vidas. Señor, yo quiero reprender toda obra del diablo. Señor, quiero atar a los poderes que operan en estos territorios, porque tu palabra nos enseña que ningún arma forjada prosperará contra los hijos del Señor. Y tu palabra también nos enseña, Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estos principados, estos bichos raros, Señor, que quieren llevarnos a la destrucción. Tu palabra también nos enseña, Padre Celestial, que tú estás como poderoso gigante con nosotros. Por eso te pedimos una revelación, una rema, una palabra certera. Oramos, Padre Celestial, que esta palabra desate milagros, que esta palabra, Señor, produzca cambios en nuestra mente. Señor, que esta palabra produzca vida en nuestros corazones. Señor, yo quiero declarar, Padre Celestial, que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres hacerla. Y en tu nombre yo libero esta palabra, Señor, para que los corazones queden convictos en tu palabra. Dios, un milagro sobrenatural sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Sorpréndenos con lo sobrenatural. Sorpréndenos con ese poder maravilloso. Señor, yo declaro presencia de Dios para un milagro sobrenatural en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Eso es, fuerte ese aplauso para el hacedor de los milagros. Fuerte ese aplauso para el Santo de los Santos. Aleluya. Aleluya. Tomen sus asientos. Ay, qué maravillosa palabra. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, podríamos llamarle el poder de la restauración. Y yo creo que la iglesia, en cierto sentido, cumple esta función. Y se aplica muy bien a la declaración: yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Y se asimila mucho a la cueva de Adulam, ¿cierto? Donde llegaron todos estos endeudados, donde llegaron todos estos pobres de espíritu, donde llegaron todos estos necesitados, ¿cierto? Aproblemados. Llegan donde está David. Es como cuando alguien llega a la iglesia. Uy, yo nunca me voy a olvidar del día que me convertí. Es como el día de ayer, lo recuerdo, lo tengo en mi mente grabado, ya con cincel, con un sello en mi corazón. Porque yo hace 2 días antes de convertirme, había tenido una conversación por primera vez en muchos años con Dios. Vivía solo, no vivía con nadie, y recuerdo que me senté en un lugar, en una viga alta que se estaba construyendo una casa. Me siento allí, miro al cielo, la noche estaba estrellada. No había absolutamente nadie. Y me habían dicho: tú podés conversar con Dios. Dios está en todas partes. Y ahí me senté, miré al cielo, miré para acá, estaba todo oscuro. Y yo me puse a hablar como loco, ¿no? Porque estaba solo. Y le dije: Dios, me han dicho que tú existes. Y si tú realmente existes, ¿por qué yo he vivido esta vida? Pip, censura. Es que en ese tiempo no estaba convertido todavía. Hablaba 2 palabras correctas y 3 palabras groseras que no las puedo mencionar en esta noche. Entonces voy a alterar un poquito el discurso. Amén. Y le decía a Dios: ¿por qué? ¿Por qué yo tenía que vivir esta vida? Tú, no te imagines nada. Y fui conversando con él y le dije: yo no tengo opción. Hace 2 días atrás yo había amanecido muerto de drogado y alcoholizado en el baño, con un miedo terrible, con un tormento, espíritus de demonio diciéndome: quítate la vida. Porque hay gente que piensa que ellos toman la decisión de quitarse la vida y no se dan cuenta que la depresión le abre la puerta al mundo espiritual, y a veces son los demonios los que le están diciendo a la persona: tu vida no tiene sentido.
Me levanté tan asustado que yo le dije a Dios después de esa experiencia: Dios, no tengo opción. Yo necesito creer en alguien. Y yo voy a creer una vez más en ti, pero tienes que ayudarme. Me quiero tomar de tu mano, pero tienes que ayudarme. Y yo recuerdo que miré para el lado y me di cuenta que estaba totalmente solo. Y yo dije: realmente me estoy volviendo loco. Y me fui a acostar. Pero 3 días después o 2 días después, era la reunión de los jóvenes del sábado. Siempre me venían a buscar porque yo nunca quería ir. Casi me obligaban a ir. Ya, eran unas chicas. Bueno, tengo que confesar que mi llegada a la iglesia no fue para conocer a Jesús. Ya, no fue para conocer ya al siervo, sino que a las siervitas. Esa fue mi intención original, tengo que confesarlo. Entonces siempre me venían a buscar y yo las miraba y yo decía: en algún momento se puede dar algo, ¿no? Y esa era mi razón por la cual yo iba a la iglesia. Pero ese día no me fue a buscar nadie. Absolutamente nadie. Y yo me bañé, me cambié, esperé y no llegó nadie. Y en un impulso, en un arrebato, me voy solo a la iglesia. Yo llegué a la iglesia, ya me senté en el tercer asiento y todo lo que el predicador hablaba, hermanos, era pero directo a mi corazón. Me reveló el corazón. Y después hace el llamado. No sé en qué momento alguien me toma del brazo y me lleva hacia adelante. Y le dije: Dios, aquí estoy. Si tú existes, porque todavía tenía como mi duda. Si tú existes, ok, aquí estoy, cambia mi vida, entra en mi corazón, llévame a esto. Y yo recuerdo que él hace la oración de fe, repita conmigo, y uno ahí se queda, ya. Señor, sí, Señor, yo soy el pecador más grande, sí, Señor, soy un terrible pecador, el más asqueroso de todo. Me arrepiento, sí, me arrepiento, Señor. Entra en mi corazón, entra en mi corazón. Todo eso, ¿no?, que uno hace. Cuando termina la oración, yo abro mis ojos y miro alrededor, porque habían pasado muchos adelante y estaban todos llorando, quebrantados, así como tocados por algo, ¿no? Y conmigo no había pasado nada. Y yo dije: esto es una estafa espiritual. Yo dije: esto es una psicosis colectiva. Aquí hay una psicosis emocional. Entran todos, ¿cierto?, en un ambiente emocional que la energía y toda esa cabeza que yo tenía metida en la cabeza, tanta porquería, ¿no? La energía, y aquí pasa algo que realmente esto es una falsa. ¿Y qué van a decir mis amigos ahora cuando sepan que yo vine a la iglesia? Mis amigos todos eran ateos. Y en un momento determinado el predicador dice a la congregación: por favor, pasen a recibir a los nuevos hermanos. Y allí, en esa congregación, en medio de ese grupo de jóvenes, había una mujer que yo había conocido en mi infancia, en la escuela dominical. Cuando yo iba de niño a la escuela dominical, esa mujer me ve y va corriendo hacia donde estoy yo y me abraza y me dice: somos hermanitos de nuevo. Cuando ella me dice eso, algo descendió. No puedo explicarlo porque no tiene una lógica. Algo descendió sobre mí y yo me sentí como desnudo. Y vinieron pensamientos diferentes a como pensaba antes. Era como: hace tanto tiempo yo debía haber hecho esto, pero no, ¿por qué no lo hice? Y lloraba de tristeza, pero lloraba de alegría, porque yo estaba sintiendo, experimentando algo en mi ser que nunca lo había experimentado. A ver, ¿cómo le explico? Yo era bueno para fumar marihuana. Era medio drogadicto. Y yo me di cuenta de una cosa. La experiencia que yo tuve fue como haberme fumado un porro sin haberlo fumado. Yo sé que no es muy espiritual la experiencia, pero durante la siguiente semana anduve volando, sin haber fumado nada.
Era algo sobrenatural para mí. Ahora, yo venía en un estado de angustia. Yo venía en un estado de más de 6 meses sin poder dormir bien. Venía en un estado de depresión crónica. Mis padres estaban separados. Había visto tanta ruina. Pero esa experiencia, esa situación transformó en forma radical mi vida. Y yo me di cuenta qué guerra uno puede tener en el corazón por tratar de entender lo sobrenatural, por tratar de vivir la experiencia sobrenatural. Y mientras yo estoy predicando este mensaje, tú mismo estás librando una guerra en tu mente. Y varios de ustedes que no tienen este tipo de experiencia libran esta guerra en la mente, porque yo la libré, porque yo la tuve allí, porque en mi mente habían muchas otras opciones. Y vino esta experiencia, ¿cierto?, que produjo una transformación ideológica, mental. Mis reflexiones cambiaron a un 100%. Ahora, cuando nosotros miramos la historia de esta mujer, nosotros podemos ver varios aspectos interesantes para destacar. En primer lugar, una de las cosas que yo quiero destacar es el poder de la condenación. Qué terrible es el poder de la condenación. ¿Quiénes fueron? ¿Te acuerdas que yo te dije no te olvides de esto? ¿Quiénes fueron que trajeron a esta mujer en el acto de adulterio? ¿Y quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Sabes quién eran? Eran los religiosos de la época. Era la gente religiosa, la gente que decía conocer a Dios, pero no le conocía. La gente que hablaba de Dios, pero no le conocía. La gente que enseñaba sobre Dios, pero no le conocía. Y es curioso que hay gente sincera que quiere conocer a Dios, pero cuando se encuentra con este tipo de personas no puede conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no le conocen. Yo me crié en una iglesia evangélica y ni te cuento las cosas que pasaban allí. Viví cosas muy lindas, pero también viví cosas terribles. Bueno, una cueva de Adulam. Viví cosas feas. No sé si acá ustedes han vivido cosas así, pero dentro de la iglesia suceden estas cosas, ¿o no? ¿Pasan acá o no? ¿O son todos santos? A ver, levanten la mano todos los santos. Los que ya están en la nube 8. ¿Te diste cuenta? Pero yo como niño no entendía. Y tú miras la Biblia, sabes que nunca la Biblia dice que a una prostituta Jesús le dice generación de víbora. Nunca a un ladrón Jesús le dijo sepulcros blanqueados. Nunca a un pecador le dijo abominable. ¿Sabes a quién le decía esas palabras? ¿A quién se las decía? A los fariseos, a los religiosos. Porque el poder que puede arrojar la verdad sin amor es condenación. ¿Y cuántas personas viven bajo el peso de la condenación, apretando sus cuellos por verdades que no pueden vivir? ¿Sabes cuántas veces yo traté de vivir la verdad y no pude vivirla? Y entre más conocía la verdad, más condenado me sentía. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿ya? Cuídate de los deseos perversos. Y lo que más tenía yo eran deseos. Y yo luchaba con esos deseos. Y trataba de ir a la iglesia. Yo no sé cuántas veces, hermano, tomé la decisión de cambiar. Y no sé cuántas veces fallé. No sé cuántas veces fracasé. Y tú miras a esta mujer, una mujer deshonrada, una mujer expuesta en público, una mujer, ¿cierto?, condenada por la sociedad como una mujer adúltera. Pero tengo que decirte una cosa, para que haya un adulterio tienen que haber dos personas. ¿Concuerdan conmigo, no? ¿Sí? No sé cómo será hoy, pero se necesita otra persona. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y dónde está la otra persona en esta historia? ¿Dónde está el varón?
¿Lo viste el varón en la historia? Hermanas, defiéndanle. ¿Aparece el varón? ¿Por qué aparece la mujer? Porque esto era un plan. Era una planificación. Todo se planificó para hacer caer a Jesús. Y el texto bíblico lo dice. Estos tipos usaban las leyes para traer condenación sobre la vida de las personas. Y hay gente que no puede conocer a Jesús. Conoce la verdad, pero no puede vivir la verdad. Yo sé que hay un pasaje que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pero te confieso de corazón, y algún día quizás podemos enseñarlo, pastor, que mucha gente en este mundo conoce la verdad. Mucha. Enseña la verdad. Habla de la verdad. Pero no vive la verdad. Y es más, pueden hablar de la verdad, pero no son convertidos. No tienen un compromiso con Jesús. Y si tú pudieras entender esto, te darías cuenta cuán importante es la experiencia que esta mujer está teniendo con Jesús. Jesús no le predicó. Jesús no le habló, conóceme a mí, arrepiéntete, pecadora. Jesús no dijo absolutamente nada, ¿te diste cuenta? Hay un pequeño diálogo cortito, solo un versículo entre ella y Jesús. Y esto es tan impactante, porque nosotros podemos ver qué fue lo que Jesús vino a hacer este mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice Juan 3:17? Aleluya. Juan capítulo 3, versículo 17. No sabemos el 3:16, pero el 3:17 no lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:17? También es un lindo pasaje, ¿no? Para marcarlo, para recordarlo, para ponerlo ahí. Jesús no vino ¿a qué? A condenarlo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya está bajo condenación. Porque las personas ya tienen más que suficiente con la condenación que cargan. Problemas financieros, problemas emocionales, problemas de relaciones con personas, abusos que han vivido, situaciones, experiencias en la vida, desconfianza hacia las personas, personas que viven luchando, tratando de conquistar su propio mundo, viven la vida sin entender lo que es el destino, viven bajo un manto de condenación, con miedo a perder, con miedo a quedar sin nada. Hay gente que vive y lo poco que tiene no lo quiere perder y lucha toda su vida, ¿cierto? Y le da un valor tremendo a estas cosas. Porque ya está bajo un peso de condenación. Siente que la vida, ¿cierto?, la tiene que vivir, la vida la tiene que pasar lo más posible en este mundo porque no tiene expectativa de una vida eterna. No tiene expectativa de otro mundo, de otra realidad. Y mucha gente vive bajo este manto de condenación. Por eso Jesús penetra en nuestras vidas, entra en nuestras vidas, entra en nuestra sociedad, entra en nuestra cultura, en las culturas que nosotros vivimos, para decirnos, ¿sabes qué? Yo no vine a condenarte. Y quizás esto fue lo que vieron en David. ¿Cómo una persona que está siendo perseguida puede condenar a otra? ¿Cómo un pecador puede condenar a otro pecador? ¿Un pecador puede condenar a otro pecador? No, porque ambos son pecadores. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver, ¿cierto?, lo que Jesús está impartiendo en esta mujer y lo que Jesús también puede impartir en nosotros. La necesidad de ser libres de esta condenación, de este sentimiento de culpabilidad. ¿Usted ha tenido alguna vez un sentimiento de culpa? ¿Sabes tú cuál es la desgracia más terrible que puede haber en una persona? No es perdonar a otra persona o pedir que otra persona le perdone. La desgracia más grande que puede haber en este mundo es que una persona no se sienta perdonada.
que una persona no se sienta libre. Lo más terrible en la vida de una persona, escúcheme bien, es lo que piensa de sí mismo. ¿Te has puesto a pensar lo que piensas tú de ti? ¿Qué es lo que tú piensas de ti delante del Creador? Una de las cosas más terribles que hay en la vida del ser humano, y por eso nosotros ponemos muchas máscaras, nos disfrazamos, nos vestimos, cierto, de algo que realmente no somos. Ya nos vestimos de algo que se llama, por ejemplo, yo acá específicamente en Rivera, yo veo un espíritu, no sé si lo veo, pero que se llama sofisticación. ¿Han oído hablar de la sofisticación? ¿Qué es la sofisticación? Ya es esa actitud social del hombre de querer aparentar algo que no es a través de la tecnología. No solamente a través de la tecnología, sino que a través de los adelantos modernos. Por ejemplo, la tele, el plasma, no sé ya cómo se llaman, LCD, ¿tá? Ya no te sirve. Tú necesitas ahora un LCD Full HD, donde los monos se salgan para afuera. ¿Cierto? Fui a la casa de un amigo y me siento a ver tele y me dice, no, tenés que ponerte los lentes. ¿Lentes para ver tele? Y claro, me puse los lentes y los monos se me fueron encima. Y la gente se siente llena con eso. La gente se disfraza en esa llenura. En un buen trabajo, en un aumento de sueldo, en que le vaya bien en esto, en que le vaya... Pero no tiene nada que ver con lo espiritual. No tiene nada que ver con la relación. La gente vive bajo un manto de condenación y quiere demostrarle al mundo que es importante, que vale, que tiene valor, porque tienen un peso de condenación. No se sienten libres para vivir. Es como aquellos hermanos, ¿no? Yo sé que esto no pasa acá en Santa Isabel, que viven orando para que Dios les dé un trabajo. Y cuando Dios les da el trabajo, se olvidan de la iglesia. Empiezan a hacer hora extra los domingos. Qué cosa, ¿no? ¿Conocen gente así? No mire para el lado. Claro, te pagan 2, te pagan 3 veces más. Pero recuerda que fue Dios el que te lo dio. Pero la gente está tan... Mira, hay necesidades, siempre vas a tener necesidades. ¿Cuándo uno piensa que tiene lo suficiente? ¿Pensaste tú cuándo tú tienes lo suficiente? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen lo suficiente? Es difícil. Siempre un poquito más. Si yo consigo un poquito más, dejo. Y me voy a tiempo... Si tengo un poquito más, si hago un poquito más, si vivo un poquito más. Un día fui a una casa, hermano. Llegué a la casa, habían 2 autos fuera, una casa tremenda. ¿Viste esos sillones que tú te sientas y te hundes? Te perdí ahí adentro. Entonces, uno, viste, se sienta a la orillita, así como, no lo vamos a arrugar. Y la familia me pedía oración, pastor, ore por mí. Tenemos tantas necesidades, estamos tan necesitados, tenemos un proyecto, la fábrica, la empresa está mal. Y yo miraba todo lo que ellos ya tenían. Y yo decía, ¿cómo me gustaría tener esa necesidad? Con esa necesidad me conformo. Porque no tenemos una medición, no tenemos un estatus, no tenemos una forma de medir. Siempre va a haber alguien que tiene más. Y siempre habrá alguien que tiene menos. No podemos medirlo. La gente disfraza su condenación. Disfraza sus necesidades reales. La verdadera necesidad de ser feliz. La verdadera necesidad de sentirse amado. La verdadera necesidad de sentirse útil en este mundo. Cuando tú miras a esta mujer delante de los ojos de Jesús, y cuando tú la miras delante de los religiosos, ¿ya? Los religiosos que imponen la verdad y te dicen, vos tenés que creer en esto o si no te vas a ir al infierno. Peor, más condenación todavía. Y la gente quiere sentirse bien, quiere sentirse realizada. Y lo único que escucha es condenación.
Porque la verdad sin amor es brutalidad. Y amor sin verdad es liviandad. ¿Concuerda conmigo o no? Qué importante es la experiencia que tiene esta mujer delante de los ojos de Jesús. Querido, no hay poder más terrible en la vida del ser humano que el poder esclavizador del pecado. Y esta mujer venía como esclava del pecado y más encima siendo azotada por los legalistas. Ya estaba bajo un manto de condenación, ya estaba bajo un manto de pecado y más encima, ella merece la muerte, ella merece la muerte, ella merece la muerte. Hace unos años atrás conocí a una mujer y esta mujer me contó su historia. Estaba en uno de nuestros cursos en Argentina y ella me dice: pastor, déjeme contarle mi historia. Yo soy una hija de pastor. Tuve problemas con mi papá. Las imposiciones de mi padre eran tan duras, tan fuertes, tan altas, que yo no podía alcanzarlas. Mi papá siempre me castigó, siempre me esclavizó, siempre me trató como una cualquiera. Y un día le dije a mi papá: papá, si tú piensas que yo soy una cualquiera, ok, voy a ser una cualquiera. Y los siguientes años de su vida, ella lo vivió en prostitución, bajo el manto de la condenación de que Dios le había puesto esa carga. Porque no hay peor herida que la herida que viene en el nombre de Dios. ¿Sabías tú que las heridas más difíciles de sanar son las heridas que vienen en el nombre de Dios? No estoy diciendo que Dios hiera, pero hay personas que dicen: Dios va a hacer tal cosa contigo, Dios hará tal cosa, y Dios ni está pensando. Pero la persona siente que está el ojo de Dios en su vida y no se siente con la capacidad de acercarse al amor de Jesús. Y esta chiquilina durante años vivió bajo este manto de condenación, hasta que llegó a tomar una de nuestras escuelas y empezó a ser ministrada y a recibir el amor de Jesús, como en esta mujer prostituta, esta mujer de la vida. ¿Cuánta gente vive bajo el manto de la vergüenza, vive bajo el manto de la deshonra, sin siquiera sentir la confianza de acercarse a Dios con libertad? ¿Sabe usted que hay gente en las iglesias, van a las iglesias porque quieren acercarse a Dios, pero no saben cómo, porque viven esclavizadas bajo el manto del pecado? Muchas personas no escogieron vivir en el pecado. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que hay personas que nacieron en el pecado y han vivido toda su vida en el pecado? Aprendieron así, vivieron así, crecieron así toda su vida. Y esto no saben cómo cambiar, no saben cómo transformar su vida, porque vivieron toda su vida en eso. Ya vienen bajo un manto, cierto, la Biblia lo llama iniquidad, un manto de condenación de los padres, de los abuelos. Los abuelos pecaron, los padres pecaron, y ellos viven la vida sin saber si es pecado o no es pecado. Y ni siquiera pueden acercarse con libertad a Dios. Y cuando tienen que tomar una decisión, pueden llevar muchos años dentro de la iglesia. Pero cuando tienen que tomar una decisión, muchas veces toman la decisión ya que es la que han vivido toda su vida. Se sienten faltos de amor, faltos de entendimiento, falsos de comprensión. El hombre no quiso tener en cuenta a Dios. El hombre se alejó de Dios. El hombre crea un Dios, como estos religiosos. Y cuando nos encontramos con Jesús, Jesús revoluciona el pensamiento de las personas, mira a esta mujer, cierto, con ojos de amor, y Jesús le dice: ni yo te condeno, ni yo quiero culparte. Nos encontramos con una revelación poderosa. ¿Por qué los milagros
no existen o nos cuesta ver en la vida de algunos de nosotros? ¿Por qué en algunos de nosotros se nos hace tan difícil poder ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida? Porque nos cuesta creer de que Jesús nos quiere hacer libres de la condenación. Y hay personas que piensan que para ver el milagro, algo ellos tienen que hacer. Algo ellos tienen que dar. Algo ellos tienen que entregar. Pero esta mujer expuesta, desnuda delante del Señor, el Señor le mira y le dice, mira, que yo no te condeno. Lo único que tú tienes que hacer para que tú puedas ser una persona realizada en este mundo es no pecar más. Es sencillamente dejar el pecado. Si tú quieres ver la verdadera gloria de Dios en tu vida, si tú quieres ver el verdadero poder de Dios en tu vida, es sencillamente aceptar que el Señor no te condena por lo que haces o por lo que hiciste. Pero el Señor sabe que lo que haces sí te puede condenar. ¿Me entiende? ¿Puedes entender esto? Y nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Y cuando Jesús le dice, ni yo te condeno, le abrió una tremenda puerta para que ella pudiera acercarse a Él. Para que pudiera decirle, Dios, yo sin ti no puedo. Yo sin ti es imposible. Y esto nos lleva a una verdadera realización con Dios. Queridos, cuando nosotros como iglesia comenzamos a entender estas cosas, los siguientes años como iglesia se producen en años donde llega mucha gente con amargura de espíritu, donde llega mucha gente endeudada, donde llega mucha gente con problemas y se encuentra con personas con nosotros que hemos vivido o quizás vivimos las mismas situaciones, pero con una diferencia. Y la diferencia es que hemos encontrado a Jesús. Ese Jesús que no nos condena. Ese Jesús que nos quiere mostrar cuáles son nuestros verdaderos problemas. Que a veces una deuda o un problema emocional no es tan grave como un problema eterno. Como cosas que nosotros hacemos que nos pueden producir una condenación eterna. A veces ese tipo de cosas que vivimos domésticas, que nosotros llamamos problemas, no son tan problemas delante de los ojos de Dios cuando Dios está mirando la eternidad. Yo había criticado a Dios por la muerte de mi hermano, por la separación de mis padres. Yo había criticado a Dios por las enfermedades. Yo había criticado a Dios por haber sido adoptado, por no haber conocido a mi madre. Yo había criticado a Dios por haberme criado en un ambiente de tanta maldad. Yo había criticado a Dios por haberme criado en un ambiente de tanta pobreza. Yo había criticado a Dios porque Él me había dado esa vida. Y cuando yo entendí de que Dios nunca pensó en darme esa vida, pero aun si yo estuviera viviendo esa vida, Él tenía algo que estaba por sobre esa realidad. Eso cambió mi manera de pensar y me hizo entender, queridos, que en esta vida hay un solo objetivo, es que tú puedas tener una revelación de Dios como creador y que puedas tener una relación con ese creador. Mientras tú estés en esta vida, no importa los problemas que tú estés pasando, si tú logras establecer una relación con Dios, ese problema va a ser llevadero. Quizás tú estás buscando el milagro y piensas que para que Dios se manifieste como Dios, tiene que hacer el milagro. Pero quizás Dios quiere mostrarte su paternidad y ponerte tu hombro, ponerse su hombro. Más, ¿te das cuenta? El hombro, aquí estoy para llorar contigo. Aquí estoy para ir contigo, para vivir este dolor juntos. Y la gente piensa, pero si Dios es Dios, ¿por qué no quita ese dolor? Hay alguna razón eterna. Hay alguna razón eterna detrás de esto. Si tú pudieras entender este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque seguirá habiendo gente que se morirá de cáncer.
Seguirá habiendo gente que se morirá de enfermedades. Seguirá habiendo gente que va a morir en accidentes. Seguirá habiendo gente pobre en este mundo. Seguirá habiendo gente con problemas en este mundo, queridos. Pero el Dios que nosotros tenemos te va a revelar, te va a mostrar una realidad que va más allá de lo que tus ojos ven. Y el resto es consecuencia de esa realidad. Tú tienes dos opciones. Esa revelación y la consecuencia, una prosperidad de Dios. Dios te prospera económicamente, que es lo que más le gusta a las personas, porque Dios lo hace. Dios prospera. Una segunda opción, que tú seas próspero sin conocer a Dios. Tú puedes ser próspero. ¿Usted sabe que se puede ser próspero sin Dios? Sí, se puede. Y se puede ser muy próspero sin Dios. Se puede ganar mucho dinero sin Dios, porque hay gente que piensa que la bendición económica viene solo de Dios. No, eso es una mentira del diablo. Satanás te puede aumentar el sueldo, te puede darte todos los regalos que tú quieres. Satanás te puede dar todo lo que tú necesitas con el único objetivo de que usted se aleje de Dios. Ahora, Dios te puede hacer próspero, pero por sobre esa prosperidad está la condición de ser hijo de Dios. Y esta mujer, que no tenía mérito alguno de entender este mensaje, se encuentra con este Jesús, condenando a quienes le condenaban y a ella no condenándola. ¿No te parece maravilloso? Yo he vivido mi vida así, y yo te invito en esta noche, como iglesia, a que tú vivas tu vida así. Y solo así vas a entender que el milagro que va a acontecer en tu vida es un milagro de Jesús. Porque hay gente que recibe milagros de Jesús y se olvida de Jesús, porque no establece las prioridades. Si hoy, esta noche, el Señor hace un milagro contigo, por sobre el milagro, Él quiere que tú reconozcas que Él es Dios, que Él es el Señor. David la tenía muy clara. David sabía que ese gigante había caído, no por sus méritos, no por su fuerza, sino porque había algo sobrenatural en él. No porque no fuera un tipo pecador, porque sí era muy pecador, pero él tenía un entendimiento, sabía de que Dios era real, sabía que él podía tener una relación con Dios y que quería amar al Señor. Si tú eres un pecador que quiere amar al Señor, es ese mismo Dios que te puede ayudar a ti a dejar el pecado. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia, como lo hizo con esta mujer. No conocemos el resto de la historia de esta mujer,